nómina que acompañará a Egan Bernal en su último gran reto antes del Tour de Francia. Junto con el ciclista colombiano estará la escuadra pesada del equipo Ineos, con Froome y Thomas. En el cuarto lugar tenemos las razones por las que Estados Unidos recomienda no venir a Colombia. Un informe con base en información de la Oficina de Asuntos Consulares del país norteamericano que cataloga a Colombia en nivel de mayor riesgo para viajeros, con países como Afganistán, Irán, Irak y Siria. Por último, nuestros lectores están consultando la noticia sobre la alerta que hay en Transmilenio después de detectar que una cuenta de Twitter promueve la grabación y difusión de videos con contenido sexual en el sistema de transporte masivo de Bogotá. ¿Quieren que sus hijos sean independientes y desarrollen autonomía en casa? Con el método Kumon desarrollan esas y muchas más habilidades. W Radio y Kumon te dan la bienvenida a Sigue la W. En Colombia son las 12. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Aquí estamos, aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a comenzar esta tarde hablando de la violencia en las regiones. Porque sin duda, a la hora de tratar de hacer un diagnóstico sobre lo que está pasando en distintas zonas del país, Andrea, es necesario conseguir fuentes que nos permitan tener una visión cercana a los habitantes de distintas poblaciones, de distintas zonas en Colombia, pero que también puedan contrastar esto con la realidad de otras zonas del país. Y por eso hoy hemos querido hacer un recorrido por el país de la mano de obispos en el Chocó, en el Cauca, obispos en el norte de Santander, en Nariño, para entender qué es lo que está pasando con la violencia y sobre todo si podemos hablar ya en este momento de un recrudecimiento del conflicto en distintas zonas del país. Pues sí, Juan Pablo, digamos que por estos días el tema político se está moviendo mucho, pero a veces parece centralizado. Seguramente muchas personas que nos escuchan en las regiones escuchan estos problemas que son importantes, pero que les parecen lejanos y que se preguntan por qué muchas veces en los medios de comunicación, hay que decirlo, pero también desde el gobierno, no se habla de lo que están viviendo y que les está costando su propia vida. Y hablamos de regiones tan apartadas para Bogotá, que tanto se escuchan noticias como si fueran lejanas, del Chocó, de norte de Santander. Veíamos los videos de desplazamiento en Tibú, los desplazamientos forzados en el departamento del Chocó, todas las amenazas a los líderes sociales, a la ciudadanía en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, que diariamente tiene tanta información y noticias al respecto. Pero entonces por eso vamos a hablar hoy con los obispos de estas regiones de zona roja, como se ha denominado, y que parece que no da tregua ni siquiera en esta cuarentena, en esta pandemia. Y por eso queremos hacer un recorrido con ellos, que tienen la voz de muchos de los habitantes que los buscan a ellos y piden entonces al gobierno alguna solución. Los invitamos a que a esta hora se conecten en W Radio Colombia en Facebook. @Jesús_incógnito escribe: Andrea, numeral violencia en las regiones es evidente que el Estado no está logrando controlar las áreas donde los criminales mandan. @JuanGLP59, numeral violencia en las regiones es la consecuencia de las disputas políticas por los cargos públicos y posterior corrupción que se presenta. @8409 Darío, numeral violencia en las regiones es un mal de nunca acabar. Ahí sí, los políticos no aparecen, sino cuando se presenta la oportunidad en época de campaña. Ese es nuestro numeral, Andrea. Violencia en las regiones es. Violencia en las regiones es perfectamente, y en este momento vamos a ir mostrando también imágenes de Bojayá y de todo el trabajo que hicieron nuestros compañeros Joana Fuentes y Paula Bolívar antes de toda esta pandemia, pero que nos va a ayudar a relatar lo que queremos mostrarles de la mano de los obispos de la iglesia en el país. Y saludamos a esta hora a Monseñor Mario de Jesús Álvarez. Él es obispo de Itzmina y Tadó en el departamento del Chocó. Monseñor, gracias por estar aquí en Sigue la W.
¿Cuál es la situación por estos días de la población en esta región del departamento del Chocó? Andrea, un saludo muy fraternal para ti, para todo el equipo de la W, para todos los hermanos obispos que en este momento están con nosotros y los que van conectándose prontamente. Realmente a mí me corresponde acompañar espiritualmente toda la zona del sur occidente del departamento del Chocó, que comprende las cuencas del río San Juan y la cuenca del río Baudó. Y toda la costa del Pacífico colombiano pertenece acá a la diócesis de Iminatado. El departamento tiene 46.000 kilómetros, 46.530 kilómetros cuadrados, y de estos cerca de 23.000 le corresponden a la diócesis. El departamento tiene 30 municipios, 18 de los cuales pertenecen a la diócesis de Iminatado. Luego, es una responsabilidad mayúscula acompañar espiritualmente y socialmente a estas comunidades. Pero estamos los obispos de Apartadó, a quien le corresponde todo el norte del Chocó, de Quibdó, que le corresponde todo el centro, y más hacia el norte, la cuenca del río Atrato, y el de Mina, que le corresponde lo que acabo de indicar. Estamos en una tierra en donde la violencia, el narcotráfico, es una realidad de todos los días, cotidiana. Estamos como ya acostumbrados a esta situación, y esto es muy doloroso porque continuamente se están dando enfrentamientos, desplazamientos, muertes violentas, y la mayoría de las veces esto ya no causa ningún estupor, ningún susto dentro de la población, y menos dentro de Colombia porque no se visibiliza suficientemente. Entonces, en este momento, por ejemplo, la zona del Alto Baudó está en enfrentamientos de los últimos días. Hay un enfrentamiento allí feroz, mortal, entre los grupos ilegales, y también en la parte del Bajo San Juan. Acá la ciudad de Mina y todo el municipio pues está en una aparente calma, pero no deja de sentirse la influencia de aquellos enfrentamientos, porque al fin y al cabo Mina es la segunda ciudad del departamento y es la capital de todo este suroccidente. Luego, Andrea y queridos oyentes, estamos conviviendo con una realidad continua de violencia, de muerte, Sí. de narcotráfico. Sí, Monseñor, hablando sobre las historias que le impactan a usted y que seguramente le llegan porque no saben a quién más acudir y que piden también su anonimato por miedo a represalias, pero ¿cuáles son esas historias que le cuentan? Hay muchas familias preocupadas por los hijos que son muy pequeños o adolescentes y que los empiezan a reclutar, o desplazamiento o amenazas de que no vayan a buscar ayuda a otros sitios en plena temporada por la pandemia porque los amenazan de muerte. ¿Cuál es esa realidad de historias humanas que a usted le han llamado la atención? Sí, ciertamente a uno como obispo y a los sacerdotes en general se acercan muchas familias y muchas personas angustiadas porque sus hijos son arrebatados para formar parte de estos grupos. Esto es continuo, esto es pan de cada día, esto es normal, reclutamiento de menores de edad. Y pues compartir con ellos el dolor, estar allí visitándolos, anunciándoles el evangelio y todo lo que va aparejado con la predicación nuestra, que es un trabajo de promoción social muy lindo, muy completo hasta donde puede la iglesia, que es bastante, y sufrir con ellos, porque en definitiva nos chocamos con algo imposible de solucionar. Si bien estos grupos respetan nuestra acción pastoral y nosotros les advertimos, hablamos, predicamos, he tenido ocasiones de verme
con ellos personalmente, pero la respuesta es, estamos en guerra. ¿Y qué vamos a hacer? Monseñor, ¿qué tal es allí la presencia por parte de las autoridades, del ejército, la policía? ¿Y qué actores armados ilegales son los responsables de esta disputa territorial la zona donde usted pues nos ha contado que ha recibido las diferentes quejas de la población, de la ciudadanía? Sí, la fuerza pública está acá en presencia de la Policía Nacional en todos los municipios, pero son municipios muy extensos que tienen muchas comunidades, no alcanzan a cubrir la labor que hace la policía en la parte civil. Está también el Ejército Nacional, sobre todo acá en la región de Mina y ahora en los últimos meses en la región del Medio San Juan, pero tampoco alcanza a cubrir toda esta vasta zona. Y en la costa pacífica está la Armada Nacional. Esto crea mucha escaramuza y hay una situación de un continuo conflicto y enfrentamiento, porque entra la fuerza pública y allí de tiempo atrás, esto viene desde 2 décadas atrás para acá de una manera mucho más intensa, están los grupos, sobre todo ahora el ELN, las disidencias de la FARC y los grupos de paramilitares, con las diferentes denominaciones. Ellos hacen presencia en toda esta zona y como también está de por medio la explotación y misericordia del oro a gran escala y lo de la droga, el cultivo de la droga y toda la costa del Pacífico es una rampa a través de la cual salen cargamentos de droga pues, para Centroamérica y Norteamérica. Y esa región del litoral son unos manglares de tal manera difíciles de conocer, sí. Y ellos con tanto tiempo se los conocen al dedillo, luego la fuerza pública ahí difícilmente acierta. Está Monseñor, muy... pero el asunto es únicamente, por supuesto, estas dificultades que tiene la fuerza pública para enfrentar a estos grupos violentos, o también podemos hablar de una falta generalizada, de presencia del Estado, que no hace presencia del Estado en otras situaciones, en otras circunstancias en donde se le necesita, no solamente en términos de seguridad. Y ciertamente el Estado ha hecho lo posible. Ha hecho lo posible. Yo voy visitando comunidades y uno encuentra allí que el Estado ha estado en algún momento, estuvo en algún momento, se hizo presente, por ejemplo, con centros de salud, con escuelas, con alguna actividad, pero luego se fueron, abandonaron. Entonces la gente no tiene esa suficiente confianza en la presencia constante del Estado porque no la ha habido en muchos sitios. Entonces no digo yo que toda la culpa es de la no presencia y no actividad del Estado. El Estado ha procurado, no ha habido estabilidad, no ha habido consistencia de parte de todo lo que el gobierno nacional desde la parte central debe girar a todas estas regiones. Yo creo que ha habido un gran esfuerzo, pero se ha encontrado también que en nuestras cabeceras municipales y en esta región ha crecido mucho la corrupción. Esto hace que los pocos dineros que llegan no cumplan su objetivo y que Chocó a estas alturas sea uno de los departamentos más atrasados en todo, en salud, en vivienda, en educación, en vías de comunicación, porque la corrupción lo ha permeado todo.
Pues, Juan Pablo, estos son los testimonios. Gracias, Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Ismina y Tadó en el departamento de Chocó, por estar aquí en Sigue la W, retratando esa violencia que se vive en las regiones y que por esta época, pues, el gobierno parece ser que todavía no ha dado respuestas contundentes. Le leo comentarios, Andrea, para que continuemos con los invitados. Escribe @JCAlonso28, numeral violencia en las regiones es el fracaso del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Escribe @WiOrtegaGasset, numeral violencia en las regiones es resultado del negociado de La Habana y de la amarrada de manos en que los jueces políticos tienen a nuestras fuerzas militares. Escribe también @NubiaMartínez7, numeral violencia en las regiones es la evidente voluntad del actual gobierno para hacer trizas el proceso de paz, la corrupción e incapacidad de las autoridades que se doblegan. @Rafael7014, numeral violencia en las regiones es pan de cada día, el olvido del Estado. Y así van llegando más comentarios con este numeral violencia en las regiones es. Vamos con más invitados. Vamos con más invitados entonces. Saludamos a esta hora a Monseñor Juan Carlos Barreto, él es obispo de Quibdó, la capital del departamento de Chocó. Monseñor, gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Cuál es el llamado, el SOS que ustedes están dando desde la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Chocó y qué tanta respuesta han tenido por parte del gobierno en acciones contundentes? Bueno, muchas gracias. Pues el Chocó se debate en medio de este conflicto armado que no cesa y que cada día se incrementa desafortunadamente para los habitantes del territorio. Se vive pues una constante zozobra en prácticamente todos los municipios del departamento. Están presentes los grupos armados y su presencia causa confinamiento de las comunidades, les prohíben movilizarse, les prohíben ir a recolectar sus cultivos, les prohíben ir a la casa. La casa es uno de los aspectos fundamentales de la economía chocuana para las poblaciones indígenas y afro. También hay desplazamiento, muchas familias se han desplazado, que han sido amenazadas por los grupos armados. También hay reclutamiento de menores, que es una calamidad lo que está pasando en este momento con los niños de las poblaciones indígenas y afrodescendientes del Chocó. Igualmente, pues quedan en medio de la confrontación entre los grupos armados. Eso ha causado algunas muertes, heridos y la preocupación constante por estos enfrentamientos. Las causas de todo esto, pues, como lo ha dicho Monseñor Mario, son pues múltiples. Una de esas causas es el abandono del Estado. Realmente no hay una apuesta para que haya un cambio estructural en el Chocó. La corrupción regional ha hecho mucho daño. Hace poco el Contralor de la Nación pues tomaba en cuenta lo que había denunciado también el Comité del Paro Cívico, más de 26 elefantes blancos en este momento en el departamento, la plata embolatada, la poquita que llega se embolata por esa corrupción administrativa, y también pues la decisión de estos grupos armados de estar en la ilegalidad a través del narcotráfico, de la minería ilegal y en algunas zonas también del contrabando. Todo esto pues crea un ambiente muy difícil, son causas que se van conjugando. Monseñor, quiero preguntarle por la respuesta institucional, porque revisando toda la información, pues se han realizado muchos comunicados, visita del defensor del pueblo, pronunciamientos de los ministros, que vamos a mirar qué es lo que está sucediendo en el Chocó, pero es que eso se está dando desde hace muchos años, pero digamos que en fechas más cercanas, relativamente desde hace un año, ustedes están levantando la mano pidiendo ayuda. ¿Realmente hay respuesta por parte del gobierno o todo se queda en palabras? Pues la dificultad en la que se encuentra el departamento expresa que no se han tomado las decisiones importantes para que realmente se pueda revertir la situación. No hay respuesta desde la inversión social, porque
muchas causas del conflicto están en la vulnerabilidad de las poblaciones, se encuentran vulnerables por su falta de servicios sociales, de educación, de salud, de vías, de productividad. Se encuentran vulnerables frente a los grupos armados. Pero también falta control territorial por parte de la fuerza pública. Los grupos armados se han apoderado de gran parte del territorio, está presente en comunidades que ya son muy visibles, o sea que falla la inversión del Estado, falla el control territorial y lo más grave es que no hay una apuesta estructural para que esta situación pueda cambiar. Monseñor, las cosas, por lo menos para la diócesis que usted le corresponde, habían cambiado, no sé, hace 4 años cuando se firmó el acuerdo con las FARC, hace 3 años y de repente la situación ha venido empeorando, o la realidad es que a pesar de la firma del acuerdo, nada cambió. Bueno, el acuerdo trajo beneficios durante 2 años. El 2016, en donde hubo una desescalada de las acciones militares, porque ya se acercaba la firma del proceso de paz, y durante el año 2017, en donde las FARC ya habían dejado las armas y realmente se sentía un respiro en el territorio. Se sentía que ese actor que había estado presente durante tanto tiempo ya no estaba, ya no había quien lo amenazara para ir al territorio, ya podían regresar, podían tener una vida con mayor libertad y se esperaba que viniera la ayuda del Estado. Sin embargo, desafortunadamente, pues no se hizo lo que se tenía que hacer, precisamente respetando el acuerdo de paz, y al no hacerlo, pues llegaron otros grupos, primero el ELN y después las autodefensas gaitanistas, y retomaron absolutamente todo y más de lo que tenían las FARC. Entonces volvimos al punto cero porque no hubo la respuesta que se tenía que dar. Óigame, monseñor, y ante esta realidad, y sobre todo pues ante este diagnóstico que usted nos hace, que no deja de ser pues por lo menos triste, porque que usted nos diga que los 2 primeros años sí funcionó y que luego todo se vino abajo, ¿cómo se entiende eso en la región? Y sobre todo, ¿se alcanzaron a encender las alarmas cuando esto empezó a desmoronarse, cuando empezó a resquebrajarse, por lo menos esta tranquilidad o esta paz que se había conquistado? Claro, la comunidad chocuana es una comunidad socialmente fuerte. Aquí hay organización social desde la base, desde el Comité del Paro Cívico, la Mesa Departamental Indígena y los consejos comunitarios de las comunidades negras, también las comunidades de víctimas y de mujeres. En una alianza con las 3 diócesis del departamento del Chocó, todos estos años hemos venido haciendo pronunciamientos, hablando de la realidad del territorio, pidiendo que realmente haya una respuesta eficaz y contundente, que no sea solo como el fogonazo militar, sino que haya una apuesta por lo social, y por eso desde el territorio es tan importante que se avance en los diálogos con el ELN y en el sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas. Monseñor Juan Carlos Barreto, si lo estuviera escuchando a alguien, que ojalá le llegue este mensaje también al gobierno, al presidente Iván Duque, a sus ministros, ¿cuál sería la solución, por lo menos inmediata? Usted dice la necesidad de reactivar canales de comunicación, pero en este momento inmediato, para que no se quede todo en palabras, ¿qué tendrían entonces que hacer para que la población pueda sobrevivir por estos días? Pues desde el territorio se han hecho esas solicitudes, se han hecho a través de comunicados, de cartas, de información en los medios de comunicación social, de pedir espacios con la Defensoría, con la Procuraduría, con Naciones Unidas. Se han pedido varias acciones.
una de esas acciones es, pues, por ejemplo, el acuerdo humanitario ya para el Chocó. Eso es muy importante, que el gobierno y los actores armados tomen la decisión de respetar lo mínimo en un conflicto, que es la dimensión humanitaria, respetar el derecho internacional humanitario. También para eso es necesario, pues, que haya una mesa de diálogo con el ELN. Ahí ha habido una dificultad porque el ELN pues tampoco ha dado garantías de que realmente quiera un diálogo sincero, y del gobierno nacional, que se ha mostrado siempre muy rígido para esa apertura al diálogo. Y también pues conocer la realidad desde el territorio y tener una incidencia en la cual se entre en diálogo además con las comunidades, se escuche realmente a las comunidades. También otro aspecto es el de que pues la comunidad quiere ser protegida por la fuerza pública, y sabemos que hay dificultades por el carácter topográfico del territorio, pero también en algunas partes se ha perdido la confianza en la fuerza pública porque ha sido evidente, digamos, la situación de connivencia por parte de algunos miembros de la fuerza pública con estos grupos armados ilegales. Pues, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, el departamento del Chocó, gracias por estar aquí en Sigla W. Bueno, muchas gracias. Le leo, Andrea, comentarios. Y seguimos este recorrido. Perdóneme, Andrea, le leo comentarios con nuestro numeral y seguimos el recorrido. Numeral violencia en las regiones es. Llegan comentarios a esta hora con el numeral violencia en las regiones es. Escribe @martalogalucía, numeral violencia en las regiones es la consecuencia de invisibilizar lo que no interesa al Congreso, y para otros es la oportunidad de pescar en río revuelto, y a los que sí se preocupan, los líderes sociales, hay que desaparecerlos, con razones para otros. Numeral violencia en las regiones es @alexosoga, escribe numeral violencia en las regiones es consecuencia de la narcodictadura que está en el poder, y escribe @cafagani, numeral violencia en las regiones es el más grande dolor de este país, y que solo lo sufren los más desprotegidos y abandonados en todo sentido, y como no nos afecta cerca de las ciudades, siempre será algo que pasa desapercibido. Numeral violencia en las regiones es, le leo un comentario más, @OJMedinaC, numeral violencia en las regiones es, cuando se hace referencia a presencia del Estado en las regiones, no es solo a nivel militar. Numeral violencia en las regiones es lo que quería la bancada de gobierno para justificar su postura ante los acuerdos de paz. Numeral violencia en las regiones es, vamos con más invitados, sigamos recorriendo las regiones del país. Pues ahora nos trasladamos al departamento del Cauca. Es que lo decimos frecuentemente que nuestro periodista Carlos Herón siempre está informando desafortunadamente por hechos que son atroces, masacres, desplazamientos, hostigamientos, y por eso queremos hablar con Monseñor Iván Marín. Él es el arzobispo de Popayán. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Cuál es la situación en este momento? Y pues la solicitud de la Iglesia Católica al gobierno para que se dé una solución a las comunidades. Sí. Monseñor Marín. A ver si tenemos un problema. De pronto busquemos activar, por favor, ahí el audio. Sí. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, Monseñor. Muy bien. Primero quiero saludarlos a todos ustedes y a mis cohermanos obispos que han hablado. Todo no lo he podido escuchar desafortunadamente por cuestión de conexión, pero quiero saludarlos y con mucho gusto. ¿Cuál sería la primera pregunta? Sí, en el departamento del Cauca, ¿qué es lo que más le está preocupando a la Iglesia Católica a través de los sacerdotes que se comunican con ustedes en esta región, donde a diario escuchamos tantas noticias de desplazamiento, masacres, amenazas? En este momento, ¿qué es lo que está pasando allí en la región? ¿Qué es lo que más les preocupa? Bueno, muy bien, gracias. La región de la arquidiócesis tiene 92 parroquias y he estado en contacto con casi todos ellos, también por los medios virtuales. Se ha hecho un gran trabajo de acompañamiento espiritual. También ha habido un cuidado especial de distribuir algunas ayudas a varios miles de mercados, no solamente en la ciudad de Popayán, sino también en poblaciones rurales. Nos preocupa
la situación en que estamos todos viviendo de parálisis, digamos, de la parte comercial. Nos preocupa la movilidad, nos preocupa, bueno, muchísimas cosas, porque esta es una región muy compleja, digamos, compuesta de muchos valores. Ustedes conocen la comunidad indígena, es muy grande, tiene también sus preocupaciones, tiene sus valores inmensos. La comunidad campesina, la región campesina está necesitada de apoyo para la agricultura, la ciudad está necesitada de fuentes de trabajo. Nos preocupa mucho la ocupación de la gente y una ocupación donde puedan devengar lo normal para el sustento de cada día. Vemos que yo diría que la convivencia de esta gran comunidad es como toda comunidad. Se irrespeta uno de sus valores, tenga usted la libertad y se transforma el ambiente. Se falta tolerancia y se daña el ambiente. Falta equidad y también eso va a hacer sufrir a la comunidad. Yo diría que todos los valores humanos, tocando uno solo, va a hacer daño a la comunidad porque los valores todos tienen que estar interconectados. Es como el cuerpo. Tengo un dolor en un dedo y me incomoda todo el cuerpo. Así diría yo que los sufrimientos de cada día en el campo espiritual, en el campo de movilidad, en el campo de seguridad, en el campo de equidad, de paz, de honestidad, va perturbando esta vida que nunca será perfecta. La paz no la tendremos aquí nunca perfecta, pero tenemos que trabajar por una convivencia ecuánime, en libertad, en justicia y tolerancia. Claro, monseñor, quiero preguntarle por las soluciones, porque insisto mucho en este tema, porque realmente significa mucho en términos de decisiones y de la vida misma, lo rápido o lo lento que puedan tomarse decisiones desde el gobierno. ¿Han ustedes encontrado una respuesta coherente, acertada, oportuna por parte del gobierno, o qué faltaría para que todo esto no se quede en discursos? Miren, realmente a su pregunta, a mí me queda muy difícil dar un juicio porque yo veo que el gobierno vienen ministros, hay reuniones con un grupo, con otro, toman decisiones, de tal manera que yo no me siento capaz de juzgar las distintas actividades que hacen distintos órganos del gobierno. El gobierno local está trabajando intensamente, el gobierno departamental también trabaja intensamente como el gobierno de los municipios, de tal manera que yo los veo activos a todos. Y sé que se están moviendo, se reúnen, se preocupan por la vigilancia digamos, del cuidado que todos tenemos ahora de guardar todo el protocolo para evitar que COVID-19 siga invadiendo. Me parece que el punto central en que está toda la gente muy preocupada es cuidarse que no avance esta contaminación. Yo diría que la parte educativa es urgente, y es urgente como sea, seguramente virtual, pero es urgentísimo. Y es urgentísimo también las fuentes de trabajo. Monseñor, hay un ejercicio que muy constantemente se hace entre ustedes, los representantes de la Iglesia Católica, y los líderes sociales, y es que tanto los líderes como ustedes están muy cerca a la población civil, procuran además desarrollar un trabajo social importante. Hablemos de los líderes sociales, particularmente en el Cauca, en donde han sido especialmente víctimas de ataques, homicidios, atentados. ¿Ha cambiado, Terrible. se le ha garantizado a los líderes en esa zona del país mayor protección según lo que usted ha visto? Terrible, reprochable, todas las amenazas que ha habido contra ellos, todos los atentados que ha habido, todos los crímenes cometidos. Los líderes sociales en todos los campos, aquí lo vemos en la ciudad, en los barrios, en las veredas, están activos. Yo creo que tienen tal vocación de servir a la comunidad que todo esto que ha habido gravísimo en otros que han sido víctimas, no ha mermado el valor, el coraje de la gente. Yo veo que la gente tiene valores inmensos y sé de muchos que aunque tengan dificultad, continúan sirviendo a la comunidad. Yo destacaría más bien en el espíritu del caucano, hay ese espíritu de servir, de liderar, y la gran mayoría es gente muy buena.
Yo llevo aquí 23 años presente en el Cauca, me conozco los pueblos y las veredas, he estado con muchísimas familias campesinas en todos los pueblos y yo daría fe. Es un pueblo de grandes valores, pero como decía ahora, si un valor se toca, se perturba toda la vida de la comunidad y se están tocando distintos valores, como es ese. De tal manera que yo daría fe del valor del espíritu patriótico, del espíritu comunitario, en la gran mayoría y en los líderes que siguen actuando. Monseñor, hace un tiempo las comunidades allí en el departamento del Cauca no permitían la presencia en su mayoría de la fuerza pública. ¿Hay alguna manera de mediar por parte de la Iglesia para que la fuerza pública haga presencia en estas zonas, para que la comunidad esté más tranquila, para que los líderes sociales puedan ejercer su función? Bueno, hace algún tiempo, como usted lo dice, hubo esas dificultades, se han ido superando lentamente. También he visto con preocupación las dificultades que ha habido en Argelia y en el Plateado, pero yo diría que la fuerza pública, sí, ¿no? La delicadeza, la atención de dialogar con la comunidad, y yo diría más bien que ahora están en un proceso de un diálogo, de una cooperación, para que haya esa presencia donde sea necesario y también colaboración con la comunidad local. Es que son distintos factores. Hay regiones donde la situación de violencia creada por el narcotráfico tiene un color y tiene unas fuerzas. Donde hay minería ilegal también crea otro ambiente distinto. Y aunque muchas veces lo centran en la comunidad indígena, pero yo creo que la comunidad indígena en su gran mayoría es una comunidad bella, extraordinaria, de inmensos valores. He estado muchísimas veces con ellos, he dormido en las comunidades, he visitado y sé los valores que hay en la familia indígena. Eso es distinto a lo que puede aparecer a veces en algún evento muy particular y que se puede denunciar y lo habrán encontrado las autoridades en el que quiere hacer alguna acción mala o algún narcotráfico, etc. Pero yo sí quiero dar la cara por la gran comunidad, las familias, los jóvenes, y que habrá casos excepcionales que perturban, eso hay que reconocerlo y es muy doloroso. Pero yo daría una voz más bien de estímulo a buscar los valores y seguirlos estimulando. También denunciar lo que aparece y que sea denunciable, hay que denunciarlo. Sí. Pues Monseñor Iván Marín, arzobispo de Popayán, gracias por estar aquí en Sigue la W, retratando eso que ocurre en los territorios muchas veces olvidados. Muy bien, para ustedes, bendiciones y adelante con su trabajo. Feliz día. Vamos con comentarios. Numeral violencia en las regiones es... Óigame, Andrea, veo yo algunos comentarios en el Facebook Live diciendo que por qué consultamos a obispos, por qué hablamos con la Iglesia Católica. Esto es muy sencillo, porque en muchas ocasiones, Andrea, en estas regiones, en regiones además muy apartadas del país, termina siendo la Iglesia Católica la que recibe denuncias, la que se convierte como una especie de esponja en donde termina acumulándose el malestar de los habitantes, el malestar de los gobernantes, la realidad de las zonas más apartadas, las veredas, en fin. Muchas veces los obispos o los misioneros católicos en estas regiones tienen una mayor percepción sobre lo que está pasando en esos lugares antes que otros líderes y antes que otras voces. Por eso los estamos consultando. Claro que sí, y de hecho también toda esta idea de ponerle foco a estas regiones a través de la Iglesia surgió porque también empezamos a hablar con sacerdotes que ni siquiera ellos se atrevieron a salir aquí porque dicen que los territorios les da mucho temor, que prácticamente nos decían fuera de micrófonos que tienen como el agua bendita y ya no más para de acuerdo a sus creencias, para sobrevivir en un territorio. Y por eso estamos hablando con los obispos que pueden tener un poco más de autoridad, digo, en medio de toda esta zona donde ni siquiera los líderes sociales se están atreviendo a hablar por miedo. Y sobre todo, por esta razón que los consultamos a ellos y que ellos también nos han pedido visibilizar esto. ¿Y por qué? Porque es que al sacerdote, al curita de una iglesia chiquita, de una capilla, pues van los feligreses y le dicen, oiga, nos preocupa esto, nos preocupa lo otro. Él le transmite esa información a su obispo. Y entonces por eso los estamos entrevistando, para que nos cuenten cuál es ese sentir en las comunidades. Le leo comentarios con nuestro numeral violencia en las regiones y seguimos con sus invitados, Andrea.
Otoniel Humá escribe numeral: violencia en las regiones es la eterna historia de este país, que solo cambiará cuando haya paz. Y paz es un estado de cosas muy amplio, que empieza con la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, que quedó plasmado en los acuerdos, pero que no le interesa a nadie. @Abelopar escribe numeral: violencia en las regiones es el resultado de la corrupción generalizada en las altas esferas y los continuos ataques al proceso de paz. @Zapata Aguirre numeral: violencia en las regiones es la demostración de la falta de un Estado preocupado por educación, salud, saneamiento y desarrollo de esas zonas que, como no son de los poderosos, no les importan. Numeral: violencia en las regiones es. Vamos con más invitados y sigamos recorriendo las regiones en donde se recrudece la violencia en el país. Y mientras que desde nuestro máster nos colabora mostrando un video que se publicó, sobre todo en redes sociales, hace algunas semanas, del desplazamiento en zona rural de Cúcuta tras la masacre en Tibú. ¿Recuerda usted estas imágenes impactantes donde pues todas las familias están cargando lo poco que alcanzaron a tomar después de una oleada de violencia? Allí en Norte de Santander, pues justamente nos vamos a trasladar a este departamento y queremos saludar a esta hora a Monseñor Manuel Ochoa, obispo de la diócesis de Cúcuta. Monseñor Manuel Ochoa, bienvenido aquí a Sigue la W. Allí está muy reproducido el tema de la violencia en zona de frontera. Buenas tardes, monseñor. Adelante. ¿Qué nos puede usted contar sobre las preocupaciones en este departamento? Buenas tardes, Andrea, Juan Pablo y a los oyentes de la W. Sí, realmente el nororiente del país vive una situación compleja con la violencia. Hemos tenido la masacre de Banco de Arena, fueron 8 muertos, además de otra que tuvimos en Agua Clara. Hacen parte de la diócesis de Tibú, no de la diócesis de Cúcuta, aunque Banco de Arena es municipio de Cúcuta, y tuvimos más de 400 desplazados. Hay también un enfrentamiento complejo y grave en la zona de Bucaracica, La Victoria, entre el EPL y el ELN y los rastrojos. Hay un fenómeno de violencia que ha ido creciendo progresivamente. También un fenómeno complejo de violencia que podemos llamar común en el municipio de Cúcuta. Hasta ahora llevamos 198 muertos en el año. Creo que es una región compleja donde se unen el tema de la guerrilla, se une también el tema del narcotráfico, se unen los grupos ELN, EPL y una violencia también originada en los rastrojos y en las autodefensas gaitanistas. Creo que el panorama es complejo en esta región. Sí, monseñor, quiero preguntarle por sobre todo esa zona que también es tan problemática, donde se unen pues las personas que han huido de Venezuela o que quieren regresar a Venezuela, pero también un corredor donde todavía hay mucha falta de presencia del Estado, donde también confluyen las confrontaciones entre el ejército y los campesinos que pues se dedicaban a cultivar coca, pero que en este momento no han encontrado cumplimiento para sustituir esos cultivos. De todo esto, ¿qué podría tener solución inmediata o cuál sería la respuesta más eficaz y oportuna en este momento por parte del gobierno, si nos están escuchando, para que pueda tener un poco de alivio la población? Sí, el Catatumbo, el Gran Catatumbo está dividido entre 3 diócesis. La diócesis de Tibú, la diócesis de Ocaña y la diócesis de Cúcuta. La diócesis de Cúcuta tiene territorio en 8 de estos municipios. Ha crecido realmente la siembra de coca. Más que disminuirse, ha crecido el cultivo y también el narcotráfico, es decir, la elaboración y el valor agregado que se le da a la hoja de coca hasta llegar al clorhidrato de cocaína. Creo que de las autoridades ha habido un gran interés por la erradicación manual y también en los acuerdos que se firmaron para la erradicación voluntaria en otro momento. Creo que es urgente arrancar ese combustible que tiene el conflicto social en nuestra región. Creo que uno de los grandes componentes de este problema es el narcotráfico. Monseñor Ochoa,
Hablemos de esto que ya le pregunté también al obispo de Quibdó, a Monseñor Juan Carlos Barreto, y es si algo cambió en los meses siguientes a la firma del acuerdo con las FARC. ¿Hubo una reducción en la actividad ilegal o en realidad cuando se firmaron esos acuerdos hace 4 años, nada cambió? Juan Pablo, yo creo que sí. Agradezco tu pregunta. Yo creo que sí cambió. Los acuerdos llevaron a una disminución del conflicto. Y creo que Colombia tiene que hacer un camino hacia una paz completa. Creo que era una parte de la resolución del conflicto. Los acuerdos con las FARC que se han ido aplicando y en estas zonas, en las zonas del nororiente, pues tuvieron algunos lugares de asentamiento, lugares donde se puso una gran cantidad de personas de las FARC. Creo que esto tiene que complementarse con unas políticas sociales y con la aplicación de los acuerdos. Creo que es necesario aplicar esos acuerdos y es necesario dar un paso más con las guerrillas, con los grupos que están todavía en armas. El resolver el conflicto y la violencia en Colombia pasa necesariamente por reformas sociales y pasa necesariamente por algo que la Iglesia siempre ha defendido, como es la justicia social. En eso tendríamos que hacer grandes cambios y tendríamos que también aplicar lo que es la gran doctrina social de la Iglesia. Venimos haciéndolo y me quedo no solo en decir que hay que hacer. La diócesis de Cúcuta, y hablo solamente de nuestro trabajo, tiene un gran empeño en un programa que se llama Participaz, en la construcción de paz, en el empoderamiento de líderes, personas, campesinos, también con medios y programas productivos para que pues, los campesinos puedan con el pan coger, primero vivir y también pues, obtener un beneficio natural para su vida y su vida honesta, que lo que el campo les produce les permita vivir dignamente. Sí. Monseñor Ochoa, hay un interés por la erradicación de cultivos ilícitos, como usted lo advierte, pero más allá de esta situación, ¿usted cree que hay un abandono del Estado en esta región fronteriza? ¿Hay grandes necesidades que se deben atender? De una parte es una zona muy compleja. Lo que se reúne en esta región, el tema de la inmigración, que es un tema grave y complejo, el tema de los colombianos retornados, el tema del narcotráfico, el tema del EPL y el ELN, el tema de los grupos armados nuevos y las disidencias, crea un panorama muy difícil, muy complejo. Yo creo que el Estado ha estado presente, el Estado ha intentado resolver, pero es demasiado grande el problema y el conflicto. Creo que es necesario un empeño mucho mayor en la resolución de estas situaciones. Hay unos retos inmensos. Creo que el gobierno ha intentado resolverlo y enfrentarlo, pero falta mucho más, faltaría mucho más. No estoy diciendo que no lo han hecho, falta empeñarse mucho más. Creo que hay muchas situaciones irresueltas para los campesinos, hay muchas situaciones irresueltas en el tema de educación, hay un gran tema irresuelto que es la salud, por el combinarse de tantas situaciones del nororiente. Es el Monseñor Juan Manuel Ochoa, obispo de la diócesis de Cúcuta. Gracias por estar aquí en Sigla W. Gracias, Andrea, a ti y a todos. Y vamos con los comentarios. Nuestro numeral, perdóneme, Andrea, numeral violencia en las regiones. Mire, escribe @JK. Numeral violencia en las regiones es, Andrea, la Iglesia Católica no solo escucha a las comunidades de las regiones apartadas y de las grandes ciudades, les provee asistencia y ayudas permanentes en alimentos, vestuario y salud. Ve, otro motivo más por el cual estamos hablando con los representantes de la Iglesia. Es que la Iglesia, Andrea, tiene presencia en gran parte del país. En muchos lugares es digamos, lo más parecido a un representante del, digamos, del Estado, aunque no pertenecen al Estado. Mire, le leo otro comentario, Por lo menos instituciones. Exactamente, de una cierta institucionalidad, gracias por corregirme. @Petrobolia, escribe numeral,
Violencia en las regiones es la consecuencia del abandono del Estado, la corrupción nacional y local. Vamos con más voces que nos hablan desde las regiones. Ya vamos a ir con la Procuraduría, pero trasladémonos nuevamente al litoral pacífico y vamos a Tumaco, en el departamento de Nariño, porque empezábamos este año con una noticia pues sobre por lo menos 1.000 familias que habrán sido desplazadas en Tumaco, en Nariño, esto a inicio de año, pero queremos saber en este momento cuál es la situación. Saludamos a Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco. Gracias por estar aquí en Sigue la W, la radiografía de este sitio en el departamento de Nariño. Gracias a ustedes de la W, a Juan Pablo, a Andrea, a todo su equipo. Sí, yo creo que hay una situación que yo siempre he catalogado desde hace 3 años, un poco más que estoy aquí en la región, y es que esta es una situación, una región con una problemática estructural. Y desafortunadamente, un poco como lo decía Monseñor Víctor, el Estado intenta hacer esfuerzos, intenta acompañar, pero a veces esa compañía o ese apoyo es esporádico o a pequeñas cosas. Entonces creo que frente a ese problema estructural no se da una respuesta estructural a esos problemas tan complejos. El tema de salud, por ejemplo, que nosotros en estos días se ha evidenciado mucho más. Nosotros tenemos un hospital para todo el Pacífico nariñense, incluyo un poco el Pacífico caucano, con el cual tenemos mucha cercanía, de un hospital de segundo nivel, ni siquiera de tercer nivel. Solo hasta ahora se está activando. Entonces eso muestra un poco la complejidad del problema. También todos los temas de corrupción que ha habido tanto externo como interno. Creo que eso también ha afectado mucho la situación de violencia. Nosotros este año hacíamos un comunicado hace un mes y medio más o menos, que decíamos que existe otra pandemia peor que el de la violencia. Nosotros llevamos 113 asesinados aquí hasta el mes de junio en toda la diócesis. Desafortunadamente también 71 personas han muerto del coronavirus, pero han muerto más gente de violencia que del mismo coronavirus. La misma pobreza estructural, problemas de educación, o sea, hay unos problemas estructurales que siempre hemos pedido que se asuman de manera estructural, tanto el gobierno local, los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Y creo que en eso me uno a lo que decíamos, señor Víctor. Bien se han hecho esfuerzos, pero creo que esos esfuerzos aún son parciales. Aún son parciales estos esfuerzos. Monseñor, ¿qué historia, pues de las que le cuentan a usted, le ha llamado más la atención y que refleja lo que está sucediendo en el departamento para que también nos pongamos en los zapatos de estos pobladores? Alguna vez en una visita a un río, el río Chagüí, a una vereda, una vereda muy bonita, entre otras cosas, con un desarrollo muy importante. Quisiera contar 2 elementos, uno como de provocación y otro como de entristecernos. Vi yo la planta eléctrica y le dije, qué bueno que ustedes tienen planta eléctrica. Me dice, sí, señor, aquí la tenemos hace 1 año, pero está dañada. Llevaban 1 año con una planta eléctrica dañada, ¿no? Y no hubo el poder humano ahí. Intentamos ayudar con algunas gestiones para que arreglaran esa planta. O sea, en esas comunidades no tienen energía, pues. Pensemos ahora que el gobierno quiere que los niños estudien por internet, no tienen ni energía. Y otro elemento y otra situación también muy, muy dolorosa es la situación de desplazamiento que han vivido en nuestros territorios, ¿no? Es una situación muy compleja, en un territorio tan rico, en un territorio tan lleno de bondades, tan bendecido. Yo le llamo eso la tierra bendita de Tumaco, donde pudiesen darse otra cantidad de elementos, entender que el único clúster que existe es el del narcotráfico. Aquí se hace todo el proceso, pero digamos tenemos otras potencialidades, la palma, los mariscos, el cacao, o sea, otra serie de elementos que tenemos que podrían dar como bienestar a las comunidades. Claro, pues Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco, gracias por estar aquí en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes y éxitos. Y finalmente, Juan Pablo, queremos también tener entonces una respuesta por parte de las instituciones y esta vez de la Procuraduría. Saludamos al Procurador Delegado de Etnias, Richard Moreno, quien también ha tenido todo muy presente la situación en el Chocó. Procurador Delegado, ¿qué hacer entonces después de escuchar a los obispos de estas regiones del país? ¿Qué se puede hacer para que el gobierno dé una respuesta mucho más contundente? Procurador, ¿nos escuchas? Buenas, Andrea, un saludo muy especial aquí a los obispos. Sí, te escucho. ¿Me escuchas?
Adelante, lo escuchamos. Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, Entonces, el buenas diagnóstico de la tardes. Procuraduría y qué hacer para tener respuestas. Andrea, muy buenas tardes. A ti un saludo muy cordial y especial a los obispos, que reconozco la gran labor que desempeñan ellos, sus equipos misioneros, igualmente a los oyentes. Mira, yo no sé que yo soy un hombre del Pacífico, yo soy chocuano, yo soy de la cuenca del Atrato, de Tanguí, que he vivido como nadie la situación de exclusión y de necesidades básicas insatisfechas que vive el Pacífico y que viven las comunidades. Y en ese contexto puedo plantearte varias situaciones. Para la Procuraduría, el contexto está primero porque hay una debilidad institucional desde lo territorial inmensa. El gobierno central del gobierno nacional muchas veces termina siendo equivocada porque no es coordinada con lo territorial y la mayoría de las veces sin la intervención o participación de las comunidades. Tercero, porque no se ha fortalecido la existencia de las autoridades propias que están en los territorios, que son los consejos comunitarios para las comunidades negras, los resguardos y cabildos indígenas para los pueblos indígenas. Y cuarto, porque no se ha implementado el capítulo étnico del acuerdo de paz que estableció los parámetros de cómo abordar los diferentes temas para la superación del conflicto armado, la superación del conflicto social, la superación de las necesidades básicas insatisfechas en esos territorios. Mira, nosotros el 11 de marzo se conoció el primer caso de COVID en Colombia. El 22 de marzo, nosotros desde la Procuraduría requerimos a todos los alcaldes y gobernadores para que tomaran las medidas tendientes a la prevención y protección de las comunidades étnicas, teniendo en cuenta la fragilidad institucional en salud que se tiene y en temas humanitarios. Requerimos el 27 de marzo al Ministerio del Interior y después tuvimos que entutelarlos y ganarnos una tutela para que pudieran entregar las ayudas humanitarias. Aquí también, a juicio de la Procuraduría, aunque existen niveles importantes de actuación por parte del gobierno en sus diferentes instancias, nacional, departamental y municipal, también en muchos casos falta voluntad, falta articulación para poder llegar a los territorios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo, en términos preventivos, es importante retomar la articulación interinstitucional para llegar a los territorios, pero coordinar con las comunidades la intervención que se vaya a hacer. Tercero, mira, históricamente las comunidades han tenido mecanismos de autoprotección. Si hoy todavía están en los territorios, no es porque hay un Estado fuerte en esos territorios, es porque han ejercido esos mecanismos de autoprotección y se han defendido muchas veces hasta de los mismos organismos legales, como lo reportan ellos presuntamente en sus informes. Entonces hay que fortalecer esas autoridades locales y es necesario la implementación de ese capítulo étnico, primero para poder superar ese conflicto armado que todavía está en el territorio, y Monseñor Barreto lo dijo de manera muy precisa para el caso del Chocó. Si no se avanza en la implementación del acuerdo humanitario ya, que las comunidades, la sociedad civil ha propuesto para poder tener alivios humanitarios, es muy complicado que las condiciones de vulnerabilidad, las afectaciones que tienen las comunidades se superen en ese contexto que tenemos. Sí, pues esta es la voz de la Procuraduría, del Procurador Delegado de Etnias, Richard Moreno. Gracias por estar aquí en Sigue la W y esperemos que tenga eco en el gobierno. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí